Capítulo 6. ¿El umbral del corazón despierto? El amanecer caía sobre Arbet como un velo de luz líquida, dorando las ruinas suspendidas en el aire y revelando cada grieta y cada pilar caído con un detalle casi sagrado. Caelor avanzaba con cautela, sus pasos resonando en la piedra antigua como ecos de siglos olvidados. Frente a él, el corazón dormido flotaba completo, irradiando una energía que parecía pulsar con vida propia, iluminando cada sombra del umbral con un resplandor intenso y cambiante. La Litarum que había acompañado a Serín vibraba levemente en su memoria, recordándole que la ausencia de su compañera no significaba que estuviera sola, su influencia seguía presente, tejida en cada latido del corazón y cada susurro de las piedras. El umbral era una grieta profunda, abierta como una cicatriz en el corazón de la tierra. Su borde parecía flotar entre lo real y lo etéreo, y un flujo constante de energía recorriendo la grieta generaba un zumbido bajo, casi imperceptible, que resonaba en el pecho de Caelor. Cada piedra alrededor de él parecía latir, como si la propia tierra reconociera al portador del fragmento y midiera su capacidad para sostenerlo. La tensión era palpable, el aire parecía cargado de advertencias antiguas, de voces que habían atravesado generaciones para llegar hasta él. De repente, del resplandor emergieron los espectros Draken, flotando como sombras vivientes que danzaban entre la luz. Sus figuras eran imponentes, traslúcidas, con alas que se desplegaban como velos de fuego apagado y ojos que contenían siglos de sabiduría y de dolor. Cada espectro parecía encarnar la historia completa de los Draken, su grandeza, sus caídas, y la responsabilidad que habían transmitido a sus descendientes. Sus voces resonaron en un coro grave y profundo, llenando el espacio con un sonido que era a la vez advertencia y enseñanza. Caelor, Serín, la verdad de vuestros linajes converge aquí. Uno fue creado para restaurar, el otro para impedir. Ninguno puede actuar solo. La voluntad conjunta es la llave para el equilibrio. Caelor sintió un peso insoportable en el pecho. Cada palabra parecía envolverlo en cadenas invisibles, recordándole que todo lo que había hecho hasta ahora era apenas un prólogo de lo que estaba por venir. La Litarum y el fragmento pulsaban en sincronía con su corazón, y el corazón dormido parecía cobrar vida, evaluando cada duda y cada intención. Entonces, descendiendo con majestuosidad desde la luz, apareció el líder de cuernos plateados. Su presencia emanaba autoridad y conocimiento profundo, y cada movimiento estaba cargado de gracia y decisión. Observó a Caelor con una mirada penetrante, evaluando cada reacción y cada duda en sus ojos. «Vuestra misión no es contradictoria», dijo el líder, con voz firme. «Solo la combinación de creación y oposición puede despertar el verdadero propósito del corazón. Equilibrar la esencia vital del mundo no es labor de uno solo, requiere la unión de fuerzas que aparentan ser opuestas, pero que en realidad se complementan». Caelor sostuvo el fragmento con ambas manos. Su energía latía en armonía con el corazón, y cada pulso parecía expandirse más allá de la grieta, tocando las ruinas, los pilares caídos, y las sombras que se movían en los bordes del vacío. Por primera vez sintió la magnitud de la responsabilidad que llevaba, no solo su destino, sino el de Arbet, el de los linajes dracohumanos, y el de toda vida conectada al poder del corazón dependía de su elección. Serín apareció ante él, aunque la distancia entre ambos parecía más simbólica que física. Sus ojos reflejaban tensión y conflicto, el peso de su misión y las advertencias del espíritu que los había guiado los mantenían cautelosos. Caelor entendió que el desafío no era solo físico, sino moral, emocional y espiritual. La armonía que debían crear no dependía de fuerza ni de estrategia, sino de la capacidad de unir voluntades. Cuando Caelor extendió las manos y tocó la Litarum al mismo tiempo que sostenía el corazón, un estallido de luz recorrió toda la grieta. Cada pilar y cada muro vibró con energía, y las ruinas de Arbet parecieron cobrar vida, iluminadas por un resplandor que unía la fuerza de la creación y la destrucción. Los espectros danzaban entre los rayos de luz, narrando la historia de generaciones de Draken, guardianes, traidores y héroes olvidados. El fragmento respondió a la sincronía de ambos, elevando la energía del corazón hasta un nivel que Caelor nunca había sentido.
La grieta latía como un corazón gigante, y la sensación de poder absoluto se mezclaba con miedo y responsabilidad. Cada paso de Kaelor estaba acompañado por la conciencia de que un solo error podía desatar caos absoluto, y que las decisiones que tomara definirían la historia de su mundo por siglos. Cuando la luz finalmente se disipó, Kaelor abrió los ojos y encontró que estaba solo. El corazón dormido flotaba completo frente a él, irradiando una energía contenida que parecía respirable. Serene había desaparecido sin dejar rastro. La ausencia de su compañera era un vacío tangible, una interrogante que lo perseguiría mientras enfrentaba las nuevas responsabilidades que el artefacto implicaba. Una voz suave, apenas un susurro, le habló. La elección final será tuya. Kaelor permaneció inmóvil, comprendiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Cada sombra, cada piedra, cada murmullo del viento parecía contener secretos que debían ser descubiertos y comprendidos. La Litarum seguía resonando en su mente, un recordatorio de que las fuerzas que habían unido no podían separarse, y que el equilibrio del corazón dormido dependía de la conexión entre creación y oposición, poder y responsabilidad, luz y sombra. Con el fragmento en una mano y el corazón completo flotando frente a él, Kaelor dio el primer paso hacia el futuro incierto, consciente de que las fuerzas que había despertado requerirían más de él de lo que jamás había imaginado. Cada decisión, cada movimiento y cada pensamiento determinarían el destino de Arvet y la historia que el mundo recordaría por milenios. Capítulo 7. Los laberintos de fuego y hielo. El amanecer había teñido a Arvet de un tono dorado y anaranjado, pero los laberintos que Kaelor debía atravesar eran un contraste absoluto, un territorio de extremos, donde el calor abrasador de hornos de magma se entrelazaba con corrientes de hielo que podían congelar el pensamiento. Cada paso que daba estaba cargado de anticipación, mientras la luz del corazón dormido iluminaba las piedras ancestrales del lugar. El aire estaba pesado, cargado de un zumbido que parecía resonar en los huesos de Kaelor. Era como si la misma tierra hablara, evaluando si el portador del corazón estaba listo para comprender la prueba final, unir fuerzas opuestas para lograr el equilibrio. Cada paso lo acercaba a un cruce de caminos donde se bifurcaban dos senderos imposibles de ignorar. Uno ardía con llamas que danzaban con inteligencia propia, formando figuras dracónicas que rugían silenciosamente. El otro estaba cubierto de hielo que reflejaba la imagen de Kaelor hasta el infinito, creando espejismos que desafiaban su cordura. Kaelor recordó las palabras de Serene, como un eco distante: no puedes hacerlo solo, el equilibrio requiere ambos lados. Con el fragmento flotando frente a él, comprendió que este laberinto era una prueba de sincronía y control, no de fuerza bruta. Cada elemento lo enfrentaba con su propia esencia: fuego y pasión, hielo y razón, poder y autocontrol. Al elegir el sendero de fuego, Kaelor fue recibido por dragones formados de magma incandescente. Cada criatura parecía tener vida propia, con ojos brillantes y garras capaces de desgarrar piedra y carne. Kaelor descubrió que podía canalizar la energía del corazón para manipular las llamas, creando un vínculo que le permitía guiar a las bestias sin ser devorado por ellas. Cada rugido, cada destello de calor era un desafío que requería concentración absoluta, y cada victoria sobre las llamas reforzaba su conexión con el artefacto. Al final del corredor ardiente, el camino se fusionó con un pasillo cubierto de hielo. Los cristales que lo revestían reflejaban su imagen en cientos de fragmentos, multiplicando su figura y cada sombra proyectada en las paredes. Ecos de sus pensamientos y recuerdos resonaban entre los cristales, formando figuras que parecían juzgarlo, tentarlo y desafiar su determinación. Espíritus Draken congelados en las paredes murmuraban advertencias y secretos antiguos, recordándole la fragilidad de la voluntad frente a la eternidad. Cada paso requería equilibrio y paciencia. Un solo movimiento en falso podía significar quedar atrapado en la congelación, perdiéndose en el reflejo de 1000 versiones de sí mismo. Mientras avanzaba, Kaelor sintió la presencia intangible de Serene, un vínculo que trascendía la ausencia física. El corazón y la Litarum vibraban al unísono, sincronizando sus energías y revelando secretos que los antiguos guardianes habían escondido, patrones de protección,
símbolos de advertencia y fragmentos de historia que solo podían comprenderse fusionando mente, corazón y esencia vital. Los senderos de fuego y hielo finalmente convergieron en una cámara central. Allí, Caelor descubrió un altar nunca antes descrito en los textos, piedras talladas con símbolos que representaban la unión entre dragones y humanos, fusionando escamas y piel en un patrón que irradiaba fuerza, armonía y complejidad. La energía del corazón resonaba con el altar, y las sombras de los espectros guardianes se movían con reverencia, como si la cámara reconociera al portador del fragmento. Una voz profunda se hizo escuchar, reverberando entre fuego y hielo. Solo quien comprenda la fusión de opuestos puede avanzar. No es la fuerza, sino la armonía de tu fuego con tu hielo, de tu impulso con tu reflexión, lo que definirá el destino de Arvet. Caelor comprendió que no se trataba de superar enemigos externos, sino de equilibrar fuerzas internas. Cada decisión, cada pensamiento y cada emoción se convertían en un componente de la prueba. Su corazón latía al ritmo del corazón dormido, y cada pulsación expandía energía que llenaba la cámara, iluminando los grabados del altar y los laberintos de piedra. Al colocar el fragmento sobre el altar, un estallido de luz recorrió toda la cámara. Las piedras ancestrales vibraron, los cristales de hielo brillaron con tonos azulados y las llamas danzaron en formas imposibles. La energía del corazón se expandió, fusionando fuego y hielo, creación y destrucción, luz y sombra. Caelor comprendió que esta era apenas una etapa de un viaje mucho más grande. Cada laberinto superado, cada prueba vencida, preparaba el terreno para los desafíos que aguardaban más allá del umbral final. Cuando la luz se disipó, Caelor se quedó en silencio, consciente de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Cada decisión futura, cada paso que diera en Arvet, tendría consecuencias que resonarían más allá de su tiempo y su mundo. Con el corazón completo flotando frente a él y la Litarum vibrando suavemente, Caelor dio un paso hacia el próximo desafío, sabiendo que el equilibrio recién descubierto era frágil, y que los secretos de los Draken aún estaban lejos de revelarse por completo. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí al narrarla, no olvides apoyar este viaje. Cada suscripción ayuda a que nuevas leyendas cobren vida. Únete al camino antes de que el próximo secreto despierte. Suscríbete y continúa explorando el legado de los Draken. Capítulo 8. La sombra del linaje oculto. Caelor avanzaba por un corredor tallado directamente en la roca, cuyos muros reflejaban los destellos de la luz del corazón dormido, creando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Cada paso resonaba con ecos de siglos, y por un instante creyó escuchar susurros entrelazados, Draken y humanos que le hablaban desde un tiempo que ya no existía. La Litarum vibraba levemente en su mente, como guiándolo, asegurándose de que cada decisión que tomara fuera consciente y calculada. Sabía que el próximo desafío no sería de fuerza física, sino de confrontación con la verdad más profunda de su linaje, un secreto que podría cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Mientras descendía hacia lo profundo del laberinto, Caelor notó símbolos nuevos en las paredes, piedras ancestrales nunca antes vistas, talladas con figuras que fusionaban escamas y venas humanas en un patrón vivo, pulsante, que parecía reaccionar a la energía del corazón. Cada relieve parecía evaluar su derecho a continuar, moviéndose sutilmente, como si el laberinto mismo estuviera vivo. El aire estaba cargado de una vibración que le recorría la columna vertebral, y cada latido de su corazón resonaba con el fragmento que sostenía. Comprendió que estas piedras ancestrales, nunca antes mencionadas en los textos, eran la clave para conectar lo humano y lo dracónido, y que dominarlas implicaba comprender la armonía entre ambos mundos. El corredor se abrió finalmente a un espacio vasto, una cámara suspendida entre pilares flotantes y puentes de cristal que reflejaban la luz del corazón en 1.000.000 de destellos. En el centro, un pedestal sostenía un espejo de obsidiana cuya superficie negra no reflejaba su rostro, sino posibles futuros. Caelor empuñando el corazón para reconstruir Arvet, Serin traicionándolo y destruyendo todo a su paso, la civilización sumida en caos o floreciendo bajo un equilibrio precario. Cada visión era más vívida que la anterior,
y cada una lo enfrentaba a decisiones que su sangre y su linaje aún no estaban preparados para asumir. Un sonido metálico lo obligó a girar. De las sombras surgieron figuras humanoides, vestidas con armaduras negras, pero diferentes a cualquier guerrero que hubiera enfrentado, cuernos entrelazados con cristales que irradiaban luz púrpura y ojos que brillaban con la misma intensidad que el corazón. Kaelor comprendió de inmediato que no eran simples enemigos, eran guardianes de linajes ocultos, descendientes creados para proteger secretos que incluso los espectros Draken no podían revelar. Cada movimiento de estas figuras irradiaba poder y precisión, y sus pasos eran acompañados por un murmullo que parecía atravesar la carne y los huesos, evaluando su esencia vital. Uno de ellos avanzó, y su voz profunda resonó en la cámara. Tu linaje no está completo, Kaelor. Hay sangre que aún no despierta. El corazón reconoce tu fuerza, pero la sombra de tu herencia debe ser confrontada para que puedas avanzar. Kaelor sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que esta prueba no era solo física, sino espiritual, emocional y moral. Cada enfrentamiento no sería un simple combate, sería un espejo de su propia historia, un reflejo de decisiones pasadas y potenciales traiciones. Su sangre vibraba con energía latente, amplificada por el corazón, y cada pulsación parecía coordinarse con sus movimientos. No era simplemente supervivencia, era entendimiento y control de la esencia que fluía por sus venas, una mezcla de fuerza dracónica y humanidad que debía aprender a equilibrar. Los enfrentamientos comenzaron. Cada ataque de Kaelor era coreografiado con la energía del corazón, y cada defensa se reforzaba por la resonancia de su linaje. Las figuras avanzaban, bloqueaban y atacaban como si fueran extensiones de su propia memoria genética, obligándolo a confrontar la verdad de su herencia. Los Draken no eran solo guerreros, sino custodios de un equilibrio que trascendía generaciones. Cada caída, cada esquiva, cada respiración meditada lo acercaba más a comprender que el verdadero desafío no era destruir a los guardianes, sino aprender de ellos, integrar su sabiduría y la de su propio linaje. Después de lo que parecieron horas, Kaelor logró contener a los descendientes del linaje oculto sin destruirlos. Utilizó la energía del corazón para equilibrar fuerza y misericordia, y las figuras retrocedieron, reconociendo su derecho a continuar. Uno de ellos susurró: el verdadero desafío aún está por venir. La sangre que fluye en ti tiene secretos que incluso el corazón no puede revelar. Kaelor comprendió que este encuentro había sido apenas el preludio de un laberinto aún más profundo, un lugar donde no solo enfrentaría enemigos externos, sino los secretos de su propia esencia. Cada paso lo acercaba a conocimientos que habían permanecido sellados durante milenios, información que podía alterar no solo su destino, sino el de Arvet y de todos los linajes dracohumanos. Antes de salir de la cámara, Kaelor se acercó al espejo de obsidiana. Su superficie se onduló, proyectando imágenes de futuros posibles. Serene regresando transformada y poderosa, las fuerzas del corazón equilibradas o desbordadas, y un Kaelor capaz de sostener o romper el destino de su mundo. Comprendió que la sombra de su linaje oculto lo acompañaría siempre, que cada decisión futura sería influida por el equilibrio entre la fuerza dracónica y la humanidad que ahora debía dominar. Con el corazón flotando frente a él y la Litarum vibrando suavemente, Kaelor dio un paso hacia el próximo corredor. La sensación de poder era abrumadora, pero también lo era la responsabilidad. Cada sombra, cada piedra y cada eco contenían secretos que aún debía descubrir. Su camino no terminaba aquí, apenas comenzaba un viaje de intriga, traición y descubrimiento que lo arrastraría más allá de lo conocido y lo obligaría a enfrentarse a las fuerzas que dormían bajo Arvet, esperando el momento de despertar. Capítulo 9. El ascenso de los linajes ocultos. El aire dentro del corredor subterráneo era denso, cargado con un aroma metálico que olía a siglos de secretos sellados y energía ancestral. Kaelor avanzaba con cautela, el corazón dormido flotando frente a él, iluminando las piedras de la Litarum que seguían pulsando suavemente, como un latido que marcaba el ritmo de su propia sangre. Las sombras se alargaban y se retorcían a su alrededor, proyectando formas que recordaban dragones y humanos fusionados,
guardianes de secretos que él apenas comenzaba a comprender. De repente, un rugido que parecía atravesar los cimientos de Arvet hizo vibrar la roca bajo sus pies. Desde la penumbra emergieron figuras que no había visto antes, híbridos dracohumanos, con escamas de colores oscuros y cuernos que reflejaban la luz del corazón, pero con un brillo distinto, más frío, calculador, lleno de ambición. Kaelor comprendió al instante que estos eran descendientes de linajes ocultos, parientes lejanos que habían sobrevivido fuera de la memoria registrada, esperando el momento de reclamar el poder que consideraban suyo por derecho. El líder de estas figuras avanzó primero. Su presencia era imponente, la escama de su brazo brillaba con un reflejo negro profundo, y sus ojos dorados examinaban a Kaelor como si evaluaran su valor y su linaje. La voz surgió grave y resonante. Has despertado el corazón, Kaelor, pero no estás solo. Los linajes olvidados han esperado generaciones para reclamar lo que es nuestro. Tu sangre, aunque poderosa, será puesta a prueba. La herencia de los Draken está incompleta sin reconocer nuestra supremacía. Kaelor sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que la batalla que se avecinaba no solo implicaba fuerza física, sino manipulación, estrategia y conocimiento del linaje que ahora se enfrentaba. Cada uno de esos híbridos conocía secretos ancestrales que incluso los espectros Draken no habían revelado. Sus movimientos eran coordinados, casi rituales, como si la energía misma del linaje los guiara. Los descendientes comenzaron a rodearlo, y Kaelor comprendió que cada uno representaba una línea olvidada, fragmentos de su propio árbol genealógico dispersos por el tiempo, criados bajo códigos de poder y dominio. Cada rostro reflejaba ambición, pero también un profundo resentimiento hacia los Draken que habían protegido a Arvet y mantenido el equilibrio durante siglos. Su objetivo era claro: unir sus fuerzas para someter a los Draken y controlar el corazón dormido para imponer su voluntad. Kaelor respiró hondo y se concentró, sintiendo la resonancia del corazón fluyendo a través de su sangre, despertando la esencia dormida de su linaje. La Litarum brilló intensamente, proyectando símbolos que representaban la fusión entre humano y dragón, recordándole que la fuerza no era solo poder, sino armonía entre mente, corazón y herencia. Con cada latido, comprendió que su verdadera prueba no sería derrotarlos con violencia, sino convencer a su sangre de aceptar su propia complejidad, de integrar la historia de todos los linajes dispersos para mantener el equilibrio. El primer ataque fue violento. Un híbrido lanzó un rayo de fuego azul, que Kaelor desvió usando la energía del corazón. La luz se reflejó en las piedras ancestrales, proyectando imágenes de sus antepasados luchando y protegiendo a Arvet. Cada movimiento que hacía estaba sincronizado con la fuerza de su linaje, pero cada enemigo parecía anticipar sus pasos, como si conocieran los secretos de su sangre mejor que él mismo. Entre el caos, Kaelor recordó la advertencia de Serin: tu linaje es más que tu sangre. Es la memoria de quienes vinieron antes que tú. No subestimes lo que guardan los olvidados. Comprendió entonces que estos nuevos linajes, aunque hostiles, también eran un espejo de su propia esencia, partes de su historia que habían sido ignoradas o abandonadas, y ahora se levantaban reclamando su papel en la narrativa de Arvet. La batalla continuó, un equilibrio delicado entre defensa y exploración. Kaelor detectó patrones en sus atacantes. Cada linaje tenía fortalezas específicas basadas en su conexión con elementos antiguos: fuego, hielo, viento, piedra, sombras y luz. Usando la energía del corazón, logró contrarrestarlos uno a uno, no destruyéndolos, sino obligándolos a reconocer la fuerza colectiva de los Draken y la importancia de mantener el equilibrio, no la supremacía de un solo linaje. Finalmente, cuando la luz del corazón inundó la cámara, los descendientes se detuvieron, sintiendo la resonancia de su propia sangre fusionarse con la de Kaelor. El líder de ojos dorados se inclinó levemente y murmuró: reconocemos tu derecho, Kaelor, pero el equilibrio sigue siendo frágil. Debes aprender que la unión de los linajes es más poderosa que la dominación de uno solo. La sombra de tu linaje oculto no desaparecerá. Nos aseguraremos de que su memoria persista y te acompañe. Kaelor respiró,
exhausto pero consciente de la magnitud de la revelación. Cada pariente que había enfrentado no era un enemigo absoluto, sino un recordatorio de que el poder del corazón debía ser sostenido por la integración de todos los linajes, no por la supremacía de unos pocos. La lección estaba clara, su viaje apenas comenzaba, y la amenaza de los linajes ocultos sería una constante, una sombra que acompañaría cada decisión y cada paso en el camino hacia la comprensión completa del corazón dormido. Con el corazón flotando frente a él y la Litarum vibrando suavemente, Kaelor avanzó hacia el próximo corredor. El peso de su linaje y de los linajes olvidados lo acompañaba, recordándole que la verdadera batalla era interna tanto como externa, y que las fuerzas que ahora despertaban podrían cambiar el destino de Arvet para siempre. Capítulo 10. La traición del alba. El amanecer apenas se insinuaba entre los pilares colapsados de Arvet, tiñendo de rojo y dorado las ruinas suspendidas sobre el vacío. Kaelor avanzaba con cautela por un corredor que parecía haberse reconfigurado desde su última visita, como si las piedras ancestrales supieran que debía enfrentar un nuevo desafío. La Litarum, fusionada con la energía del corazón dormido, emitía un pulso rítmico, marcando su paso y sincronizando su latido con cada piedra que vibraba a su alrededor. Había aprendido a escuchar esa música silenciosa, a interpretar el lenguaje de los linajes, y sabía que la calma era solo el preludio de la tormenta. Serine apareció de la sombra de un arco derrumbado, su figura recortada por la luz naciente. Su mirada era intensa, pero ahora había algo diferente, un brillo que Kaelor no podía descifrar, mezcla de decisión y secreto. La distancia entre ellos se sentía como un abismo invisible, un recordatorio de que cada verdad que compartían estaba incompleta, y cada silencio ocultaba algo vital. Kaelor, dijo ella, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el viento. No todos los linajes olvidados son aliados. Algunos buscan el corazón para imponer su voluntad. No confío en que todos estén dispuestos a equilibrar, y temo que nuestra unión sea más frágil de lo que creemos. Kaelor asintió, comprendiendo que la advertencia no era solo sobre enemigos externos. La traición podía surgir de quienes creía aliados, y el peso de esa incertidumbre era más pesado que cualquier ataque físico. La cámara se abrió ante ellos, un espacio colosal suspendido entre pilares flotantes de cristal y roca, iluminado por el corazón que orbitaba frente a Kaelor, proyectando sombras que parecían moverse con voluntad propia. De repente, un grupo de descendientes de linajes ocultos emergió de la penumbra, liderado por el híbrido de ojos dorados que Kaelor había enfrentado días antes. Sin embargo, esta vez no avanzaban hacia él como enemigos, se detuvieron, evaluando cada movimiento, midiendo la energía del corazón y la fuerza de la Litarum. Kaelor percibió que había un mensaje oculto en su postura, algunos linajes aún no se habían decidido. La fragilidad de la alianza estaba presente, y la posibilidad de traición crecía con cada segundo que pasaba. Serine se adelantó, sus pasos firmes resonando en la cámara. Extendió una mano hacia Kaelor, y sus dedos tocaron los suyos sobre el fragmento. Al hacerlo, una onda de energía recorrió el espacio, activando las piedras ancestrales que fusionaban lo humano y lo dracónico. Las figuras en las sombras reaccionaron, algunas retrocediendo, otras permaneciendo firmes, como si evaluaran la sinceridad de la unión. Fue entonces cuando ocurrió, uno de los linajes ocultos, un híbrido cuya escama negra estaba marcada con hilos de plata, atacó. Su intención era clara, separar a Kaelor y Serine, y apoderarse del corazón dormido. Kaelor reaccionó con velocidad, bloqueando el ataque, pero comprendió que la amenaza no era solo física, la traición estaba sembrada en la confianza misma que había depositado en su compañera. Cada movimiento de Serine ahora parecía calculado, y Kaelor se vio obligado a leer cada gesto, cada respiración, buscando señales de lealtad o engaño. El enfrentamiento se volvió caótico. Kaelor utilizó la energía del corazón para equilibrar sus ataques y defensas, pero la presencia de los linajes ocultos añadía variables desconocidas. Algunos observaban, evaluando su poder y la influencia de Serine. Cada golpe, cada esquiva,
cada pulso de energía era medido, y Kaelor comprendió que debía ganar no solo la batalla, sino la lealtad de aquellos que aún dudaban. En medio del caos, Seren hizo un movimiento inesperado, desvió la energía de un linaje que estaba a punto de atacar a Kaelor, salvándolo. Pero su mirada estaba cargada de algo más, una mezcla de conflicto interno y secreto inconfesable. Kaelor sintió un estremecimiento, la traición que temía podía no ser abierta, sino silenciosa, un acto que solo se revelaría cuando fuera demasiado tarde. El líder de ojos dorados intervino finalmente, elevando sus manos y proyectando una onda que detuvo a todos los descendientes en su lugar. Su voz resonó por toda la cámara. El corazón no pertenece a uno solo, ni puede ser tomado por fuerza. Kaelor, Seren, deben comprender que la verdadera amenaza no es el enemigo externo, sino la sombra que cada linaje lleva dentro. Solo reconociendo los secretos de su sangre podrán controlar lo que yace dormido. Kaelor respiró hondo, comprendiendo que la lección era doble. Debía equilibrar su propia herencia y también navegar las traiciones que podrían surgir incluso de aquellos que parecían aliados. Seren permaneció a su lado, pero la duda ahora se había instaurado como un tercer protagonista silencioso en la cámara. La traición, latente y peligrosa, podía surgir en cualquier momento, incluso de quienes compartían su sangre o su confianza. Mientras los rayos del sol penetraban por las grietas del techo, proyectando luces y sombras en la cámara, Kaelor comprendió que su camino se volvía cada vez más complejo. Los linajes ocultos, sus descendientes dispersos y los secretos de Seren formaban un tapiz de intriga que amenazaba con desbordar cualquier plan. La batalla por el corazón dormido apenas comenzaba, y la sombra del alba anunciaba que la verdadera prueba no sería solo de fuerza, sino de discernimiento, lealtad y el dominio del poder que su linaje y los olvidados portaban en su sangre. Con el corazón flotando frente a él y la Litarum vibrando en armonía, Kaelor dio un paso hacia el siguiente corredor, consciente de que cada elección sería vigilada, cada secreto podría ser traición, y cada sombra contenía un legado que debía comprender para salvar a Arvet y a los Draken. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí al narrarla, no olvides apoyar este viaje. Cada suscripción ayuda a que nuevas leyendas cobren vida. Únete al camino antes de que el próximo secreto despierte. Suscríbete y continúa explorando el legado de los Draken.